queridos pacientes y seguidores? En esta ocasión, aprovechando que es el 25 de mayo, el Día Internacional de la Tiroides, es que en esta oportunidad queremos hablar con ustedes sobre esa glándula tan importante que es para nuestra salud. Estamos programando una serie de videos educativos de distintos temas que ya ustedes lo verán más adelante desde el enfoque tanto médico como nutricional funcional para nuestro organismo, ¿no? Y cuáles son las estrategias que nosotros podemos tener para mejorar las condiciones de salud que vayamos a tener. En esta ocasión que vamos a hablar sobre la tiroides, yo soy la doctora Fernanda López, soy directora médica del Centro Hub Funcional y me acompaña la licenciada Paula, que es directora del área de nutrición y directora del área de investigación también. Para que ustedes puedan entender, la glándula tiroides está situada en la base del cuello y produce dos sustratos, la T4 y la T3. La T4, que nosotros muy comúnmente escuchamos hablar porque nos los piden en los laboratorios, algunos laboratorios de rutina, no es más que un aminoácido que se llama tirosina unido a cuatro moléculas de yodo. Entonces son T4, tirosina y 4 de yodo, y T3, que es la misma tirosina, solo que unida a 3 moléculas de yodo. Entonces, sabiendo esto, tenemos que tener claro que la T3 es la que va a producir la acción dentro de nuestro cuerpo. La T4 no produce ninguna acción y solo sirve para convertirse en T3 para que pueda actuar. Entonces, para que nosotros tengamos una óptima producción, un óptimo funcionamiento de nuestra glándula tiroides, tú, Paula, ¿cuáles son los hábitos que recomiendas, sobre todo para un buen cuidado de nuestra función tiroidea? Bueno, la tiroides es el regulador maestro de la energía, o sea, es quien dicta el consumo de energía de los distintos tejidos, ¿no es cierto? Y también la velocidad de ese consumo energético. Entonces, es muy importante mantenerla saludable porque va a dirigir en definitiva muchas de las funciones, sobre todo las funciones vitales, que eso es lo que se llama tasa metabólica basal, regula lo que son las funciones sistémicas en general. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta? Primeramente, lo que son los hábitos alimenticios en primer lugar, porque la tiroides necesita, voy a hacer un paréntesis, nosotros siempre promovemos lo que es la alimentación fisiológica, ¿verdad? Es decir, nutrición o micronutrientes o nutrientes para una función específica del organismo. O sea, no es cualquier nutriente, no es cualquier cantidad lo que se necesita para funcionar correctamente en cada una de las funciones que tenemos. Con la tiroides pasa lo mismo. Nosotros tenemos que la producción de hormonas requiere de un aminoácido, requiere de 4 átomos de yodo, o sea, requiere del yodo, pero también tenemos que los receptores de esta hormona T3 y T4 requiere de vitamina A, requiere de zinc. La conversión de T4 a T3 en el hígado requiere de magnesio, requiere de selenio, por ejemplo, también requiere de vitamina A, requiere de vitamina C, requiere de vitamina D y requiere de hierro. Entonces tenemos todos estos micronutrientes como principales para mantener una función tiroidea saludable. Entonces, la nutrición occidental, sobre todo, rica en granos, rica en ultraprocesados, rica en omega 6, en gaseosa, refrescos, rica en tóxicos, por así decirlo, por el agua del grifo, por lo cosmético, por los productos de limpieza, por el tabaco, el alcohol y demás, hacen que nosotros no tengamos la cantidad adecuada de esos micronutrientes para que la tiroides funcione bien. Entonces, de ahí que la función tiroidea o la mala función tiroidea, la hipofunción tiroidea, esté relacionada con otras afecciones, por ejemplo, la resistencia a la insulina, la disbiosis, la anemia, por ejemplo, y algunos otros casos que tenemos, porque generalmente en el caso del hipotiroidismo, pero con cualquier disfunción tiroidea siempre está acompañada de otra patología. Entonces, en primer lugar, la nutrición. Ahora, ¿dónde encontramos esos nutrientes de forma biodisponible, de forma abundante?
primeramente en el origen animal, que es algo que nosotros tenemos en cuenta en primer lugar, según el paciente a la hora de dar un protocolo nutricional, en las grasas saludables, que tienen además muchísimas otras funciones que ya hemos hablado, y finalmente los carbohidratos que sean de buena calidad, en el caso de, por lo menos nosotros, consideramos los vegetales y las frutas, más que otra cosa. No consideramos cereales, no consideramos carbohidratos refinados y demás. Entonces, en primer lugar, el consumo de alimentos y también no solo el consumo de la calidad nutricional, sino la cantidad. El problema más recurrente sería como el inconveniente que tienen las personas más recurrentes, la pérdida de peso, ¿verdad? Exacto. Hoy en día, como hay tantos problemas con sobrepeso y demás, nos han enseñado a nosotros que para perder peso necesitamos comer menos y movernos mucho. Y hoy sabemos que eso no es así. Si bien se necesita de un cierto déficit calórico para perder grasa, pero se necesita mucho más de calidad nutricional que pueda regular el ciclo hormonal para que la pérdida de grasa se produzca. Entonces, poco tenemos un hipotiroidismo por causa de que, sobre todo la mujer, hace o realiza un déficit crónico, calórico, pero muy severo, al punto de no alcanzar a una tasa metabólica basal. No, y qué interesante lo que mencionas, porque muchos pacientes que atendemos en la consulta, el caso de los pacientes que, en nuestro caso, ¿no? Porque compartimos los pacientes, claro, llegan a mi consulta diciendo: bueno, doctora, estoy tomando mi Eutirox, estoy tomando mi levotiroxina, pero sigo cansada, no pierdo peso, se me cae el cabello, la piel está seca, estoy deprimida, estoy triste, tengo fatiga, tengo manos frías, no tolero el frío, pero todos los niveles están normales, ¿no? Entonces, no necesariamente hacer esa reposición bioral, y al tener ese déficit de todos los nutrientes que tú mencionas, vitamina A, D, E, zinc, selenio, magnesio, que son tan importantes para esa conversión, si no los vamos a tener esos alimentos, los nutrientes, perdón, no va a haber una buena conversión de T4 a T3, ¿no? A pesar del laboratorio estar dentro de los parámetros normales. Y eso es algo que me gusta compartirlo con ustedes, porque ¿qué son los laboratorios de referencia? Los laboratorios de referencia solo me están comparando a mí con una población que se ha ido a sacar esos laboratorios. Referencia no significa normalidad, no significa salud. Entonces, si el laboratorio en la referencia normalmente nos ponen como la TSH entre 2 o 1.5 a 5.5, no, me vienen pacientes dentro de esos parámetros que están con todos esos síntomas que estamos mencionando, ¿no? Entonces, realmente nosotros tenemos que utilizar a la clínica como soberana y no basarnos únicamente en resultados de laboratorio. Ahora, a mí me gustaría que me menciones, si bien lo estamos hablando de todas formas, algunos de los síntomas que estás viendo en los pacientes que tienen ese problema de un mal funcionamiento de tiroides, por ejemplo. Bueno, te voy a nombrar algo porque en realidad uno conoce que lo que es a lo mejor las uñas, el pelo, la caída del cabello y todo nos indica la presencia de el frío, ¿no es cierto? Que el paciente se encuentre destemplado y todo, realmente indica que puede que una tiroides no esté funcionando bien, pero mayormente que vemos en consulta, estreñimiento, sobre todas las cosas, pero hay algo que por ahí no tenemos en cuenta, es el bajo estado el estado de ánimo bajo, la depresión, la fatiga. Hay un parámetro muy importante que tenemos que tener en cuenta. El colesterol total, cuando hay una hipofunción tiroidea, el colesterol total, más que nada el LDL, se encuentra alto. Y eso es porque el LDL, el receptor de LDL necesita de las hormonas tiroideas. Entonces, si hay una baja producción, hay por ahí un colesterol más alto, que es un parámetro que por ahí no lo sabemos interpretar bien a la hora. Entonces, vemos eso, vemos un paciente con, no diría depresión, pero realmente que no se encuentra bien, o sea, la salud mental y el estreñimiento por sobre todas las cosas, que también tienen que ver con toda esta falta de nutrientes, ¿no es cierto? Entonces, una cosa tiene que ver con la otra. Yo pienso que
el hipotiroidismo, yo quiero mencionar que algo que tenemos todo el tiempo es la disbiosis y la permeabilidad intestinal. Esta alteración microbiana, este daño en las paredes del intestino hace que no absorbamos bien los nutrientes. Y a lo mejor de por sí nuestra alimentación no es nutritiva, la alimentación occidental no es nutritiva, pero los pocos nutrientes que alcanzo a consumir tampoco los puedo absorber bien porque tengo ese problema en el intestino. Entonces, hay que mirar muchos parámetros a la hora de analizar una mala función tiroidea. ¿Y en qué nos vamos a dar cuenta? En lo que dijiste recién, la clínica, el diagnóstico, y el único que da el diagnóstico es el paciente. Yo no me puedo basar solo en un rango de laboratorio porque no nos dice mucho. Simplemente cuando escuchamos hablarle al paciente con toda la sintomatología, más con nosotros preguntando, indagando un poco más, podemos llegar a la conclusión de que una tiroides no esté funcionando bien. Exacto. Y qué interesante el tema que mencioné del colesterol, porque en la consulta me llegan los pacientes tomando las estatinas, tomando el Eutirox, tomando el antidepresivo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Corregir esas causas de base con los hábitos que tú ya estabas mencionando, ¿no? Entonces, parte de todo el enfoque médico, nutricional, funcional que nosotros damos con nuestros pacientes es eso justamente, ir a esa raíz, encontrar qué es lo que está pasando y no solamente utilizar herramientas paliativas que se vayan a reflejar solamente en un laboratorio, ¿no? Sino tratarlo al paciente siempre como un todo. Entonces, los laboratorios principales que deberían nuestros pacientes tener para saber si esa salud tiroidea está funcionando bien, definitivamente es el TSH, es el T3, el T3 inverso, porque podemos tener T3, pero no puede estar actuando necesariamente en ese órgano donde necesita ejercer su función, la T4, y obviamente tiene que verse un contexto del todo con el paciente, ¿no? Hay que ver la función hepática, cómo está, si el hígado está funcionando de manera adecuada, cómo está el intestino, cómo está la disbiosis, cómo está funcionando el contexto de todo el cuerpo del paciente para poder llegar a que la tiroides pueda trabajar de una manera más efectiva. Y qué interesante lo que decís de la T3 inversa, porque nosotros dentro del contexto analizamos el nivel de estrés que tiene el paciente. Y eso es muy interesante porque muchas veces la T3 inversa se eleva como un mecanismo de defensa por estrés. Entonces nosotros tenemos que evaluar realmente todos los parámetros y tenemos, esto no lo conocemos y la intención de informarlo en este video es que uno pueda tomar el control en la consulta médica, porque nosotros por ahí sin conocimiento vamos y pedimos nuestros análisis y nos dan lo básico. Entonces sería muy importante que nosotros podamos pedir y exigir a nuestro médico ciertos parámetros a tener en cuenta. Por ejemplo, en el caso de, nosotros no solo tenemos hipotiroidismo, que es lo más común que hay, es lo más común y sobre todo en la mujer, pero las otras enfermedades, por ejemplo lo que es autoinmunidad, está relacionado muchísimo con la deficiencia de vitamina D y vitamina C. Entonces, ¿y eso por qué? Bueno, porque actúan con el sistema inmunológico. Entonces hay muchos parámetros para evaluar que yo cuando tengo que medir en laboratorio tengo que saber qué pedir o qué observar para evaluar el nivel global, y eso es cómo yo me siento. En realidad es cómo yo me siento, ahí es donde está el diagnóstico y a partir de ahí es donde hay que buscar. Exacto. Eso es interesante. Y algo que quiero mencionar, estábamos hablando de la nutrición. Por lo menos con la nutrición moderna, donde tenemos suelos que ya no tienen los mismos minerales, donde tenemos agua que no contiene minerales, sino más metales pesados que otra cosa, en un mundo moderno es muy probable que cuando ya hay un problema, una patología, la nutrición no sea suficiente. Y ahí es donde usamos ciertas herramientas como la suplementación, claro, biodisponible, hay que tener en cuenta también la suplementación. Magnesio, suplementación con zinc, suplementación con selenio, además de una alimentación rica en proteínas animales. Pero si es necesario, recurrimos, por ejemplo, a las vitaminas del complejo B. Es muy importante, las vitaminas como B12, B3, B2, lo que hacen es ayudar a que el yodo se aferre a los tejidos.
Entonces yo necesito, si bien las encontramos tanto en el origen animal o vegetal, también es bueno una suplementación o inclusive lo que hacemos nosotros en el centro con la sueroterapia de vitaminas del complejo B, vitamina D, que hoy en día, según la estación, es muy importante la toma de sol, la exposición al sol, es muy importante, solo que es cierto que a veces por motivos de trabajo uno no tiene la posibilidad de exponerse y se requiere de la suplementación, según también la estación del año, el tipo de piel y demás, bueno, también podemos requerir de la suplementación, entonces es importante mencionarlo a esto. Sí, definitivamente. Y bueno, también comentar con las personas que nos están escuchando todo el éxito que estamos teniendo con nuestros pacientes que tienen un problema de tiroides, no solamente un hipotiroidismo, sino Hashimoto, que hoy se está viendo de manera que increíble, ha crecido muchísimo. Yo la verdad que me acuerdo cuando estaba, y eso siempre lo menciono en la universidad, la cantidad de pacientes con hipotiroidismo de Hashimoto no era tan grande. Hoy conocemos ya muchos pacientes que están desarrollando esa condición y bueno, la parte autoinmunológica está muy relacionada con esa disbiosis, ese déficit de todas las vitaminas que tú estás mencionando. ¿Y cómo nosotros tratamos a nuestros pacientes que tienen este tipo de condición aquí en el centro? Bueno, hacemos una evaluación, obviamente tanto la evaluación médica como la evaluación nutricional, porque es muy importante saber qué está comiendo nuestro paciente, qué nutrientes está ingiriendo y si el cuerpo lo está disponibilizando para usarse. En ese caso nosotros hacemos la reposición de todas las vitaminas, ya sea la vitamina A, D, E, K, hacemos la reposición de vitaminas del complejo B, pueden ser mediante sueros, mediante inyecciones. Y algo que junto con Paula nosotras estamos trabajando también es con el yodo, ¿no? El yodo que es tan importante y una molécula que no está siendo bien absorbida en el caso de los pacientes que tienen hipotiroidismo. Nosotros no tenemos un alto consumo de mariscos, no consumimos algas, la sal ya no es yodada, entonces hay la necesidad de hacer un suplemento y obviamente de acuerdo a nuestra evaluación suplementamos a los pacientes. Y una de las terapias que son novedosas, se podría decir aquí en el centro, son las terapias con hormonas bioidénticas. Nosotras no estamos trabajando con lo que es la levotiroxina, comúnmente conocido como Eutirox, sino estamos utilizando la propia hormona bioidéntica a la humana, ya sea la T4 y la T3, combinados para que obviamente el cuerpo tenga un mejor resultado. Hemos tenido mucho éxito, tenemos pacientes que han dejado de consumir la levotiroxina sintética, y tomando en cuenta que en el 60% de los pacientes no existe una óptima conversión de esa levotiroxina sintética, que no es más que T4, que no se convierte a T3. Entonces, esa es la clínica que vemos hoy en día, pacientes con todo eso que hemos mencionado, pero sí hay una herramienta, hay un camino que podemos guiarlos, tanto en el área de los hábitos, el cambio en la alimentación, como también suplementación para ayudar a que nuestro cuerpo pueda recuperarse y regenerar de mejor manera. Bueno, con eso yo creo que también hemos respondido a las preguntas que hemos recibido a través de nuestras redes sociales y agradecerte, Paula, estoy muy feliz de compartir contigo. Perfecto. No sé si quisieras agregar algo también. No, yo lo único que puedo agregar es que estén atentos a sus síntomas, que estén atentos, que no menosprecien nada de lo que sienten, ¿no es cierto? Porque yo considero, no solo yo, sino muchos colegas y muchas de las personas que están investigando al día de hoy y estamos tirando abajo ciertos dogmas, la mayoría de las disfunciones metabólicas son por la deficiencia nutricional. La mayoría, ¿sí? Sumado los otros hábitos, pero la mayoría son por la deficiencia nutricional. Y tenemos conceptos errados con respecto a la nutrición. Entonces, partiendo de esa base hay que empezar a replantearse las cosas y atender a los síntomas que yo tengo para ver por dónde y por qué camino tengo que ir y realmente ver si estoy haciendo las cosas bien. Es lo único que yo puedo decir y agradecer que estemos acá. Buenísimo, entonces sigan sintonizados que pronto vamos a estar lanzando un nuevo videíto informativo sobre algún otro órgano de nuestro cuerpo humano y ver cómo podemos tratarlo.